Hoy la palabra que hemos escuchado nos pone frente a dos escenas muy parecidas. La primera que escuchábamos del libro de los Números, en la que el Espíritu del Señor se posa sobre los ancianos del pueblo, una petición que hace Moisés. Sin embargo, dos de aquellos que habían sido convocados no se encontraban allí, se habían quedado en el campamento. Sin embargo, ellos también recibieron el Espíritu del Señor y les hallaron hablando en lenguas, profetizando, anunciando el misterio de Dios a su pueblo. Algo similar ocurre con la escena del Evangelio en la que Juan llama a Jesús y le dice: Señor, hemos visto unos expulsando demonios en tu nombre. ¿Se lo prohibimos? Josué, por su lado, llama a Moisés también, extrañado de lo que está pasando con estos ancianos. Moisés, Señor mío, no se lo permitas. Y hoy entonces la palabra nos orienta a descubrir que la acción de Dios en cada uno de nosotros, en primer lugar, es misteriosa, y en segundo lugar, ante el misterio debemos siempre contemplarlo. En el fondo de esta escena que la palabra de Dios nos propone se encuentra el cómo discernir entonces si es de Dios o no es de Dios las acciones de aquellos que en su nombre realizan signos que podrían hablar de Dios, de su presencia, de su fuerza, de su gracia, si se lo impedimos o no. Y dice Jesús a sus discípulos: déjenlos. No tienen por qué haber ninguna discusión entre ustedes, ninguna disputa. Si es una acción del Señor, esta hablará por sus frutos. Se realizará con su propósito. Si no, obedecerá nada más a las vanidades y al egoísmo de quienes quieran usurpar el nombre del Señor y usarlo a su acomodo. Es decir, lo dice el Señor de esta manera: quien está contra nosotros, lo dice en otra traducción, en otra perícopa del Evangelio, derrama, desparrama, desperdicia, se perderá precisamente en ese egoísmo. Pero quien está a favor de nosotros, seguirá haciendo el Señor una obra que no contradecirá jamás la palabra del Señor. No se pondrá nunca contra el Señor. Ese testimonio y esa obra hablará de la gracia y de la presencia de Dios entre nosotros. De manera que importante es reconocer cómo el Señor de diversas maneras, antes del pleito, busca que cada uno de nosotros reflexione y piense si vale la pena o no el enfrentarnos, el acusarnos, el señalarnos con títulos despreciándonos o sencillamente discriminándonos. Antes el Señor quiere que seamos capaces de abrirnos a dejar que sea Dios quien apruebe o desapruebe lo que nosotros creemos estamos juzgando bien o mal desde nuestra visión de las cosas, de la vida. Y esto
no solamente en la vida religiosa, sino en tantas circunstancias, incluso dentro de nuestros hogares, de nuestras familias, tantas situaciones similares a nuestro alrededor, en los ambientes de trabajo, en medio de nuestras comunidades y vecinos. ¿Por qué el Señor prefiere dejar que esta situación transcurra sin la intervención de un pleito? Porque efectivamente todo lo que el Señor ha iniciado, Él mismo lo llevará a término. Lo que Él no ha iniciado se corromperá, obedecerá nada más que a las pasiones y al egoísmo del corazón del hombre. Por eso el Señor luego insiste: ustedes más bien concéntrense en hacer bien lo que tienen que hacer. Concéntrense más bien en llevar una vida recta, en que si son mis discípulos y escuchan mi palabra, la acojan de verdad con amor y la vivan, de manera que sean ustedes los que den fruto, un fruto que hable de la presencia de Dios, que hable de su misterio y de su gracia, de su sabiduría, porque las obras que realizamos hablan de la perfección, de la grandeza de un Dios detrás, inspirando, haciendo posible todo. Concéntrense más bien en llevar una vida recta, conforme a la sabiduría que han recibido, una vida santa, de manera que más bien nos concentremos en no tropezar nosotros. Si el otro tropieza, si el otro está haciendo un camino equivocado, déjelo. En el fondo, cada uno de nosotros llegará ese momento de la vida en el que aprenderá la lección, en el que la vida misma o el Señor le enseñará lo mal que fueron nuestras decisiones, que estuvieron nuestros actos, nuestras equivocaciones, o lo bien que el buen juicio que tuvimos al actuar, al decir, al pensar, al vivir la vida. Nos corresponde más bien dejar que acontezca una dinámica propia del Señor y de su Espíritu, cuando se supone, si somos hombres y mujeres de fe, creemos en ese Dios a quien le confiamos la vida, la historia y por lo tanto la vida y la historia de nuestros hermanos. Cuántos pleitos, cuántas peleas, cuántas disputas, discusiones innecesarias por cosas que no valen la pena al interior de nuestras familias, con nuestros vecinos, con la persona que comparte la vida con nosotros, a quien se supone hemos querido, hemos amado, a quien se supone apreciamos. Por querernos meter, ser jueces, maestros, enseñar, y queremos instruir desde nuestro modo de ver las cosas, queremos instruir y dar luz cuando el Señor es el auténtico maestro y es verdaderamente la sabiduría que necesita alcanzar el corazón del hombre. Preocúpense más bien por llevar una vida correcta, transparente, justa, cierta, una vida santa, dice el Señor. Esa misma vida arrastrará con su testimonio el entusiasmo de aquellos que no lo tienen, la fe de aquellos en quienes permanece dormida, sin frutos. El mismo Señor, cuando somos capaces de orar unos por otros, hace muy bien su labor de Padre en el corazón de cada uno de sus hijos. Que cada uno de nosotros nos preocupemos más bien por dar testimonio,
por no ser escándalo de aquel que cree, sino tratar de erradicar desde la raíz aquello que nos impide, que no nos deja realmente vivir la palabra que del Señor se supone escuchamos y acogemos con amor, la enseñanza de aquel que nos ha mostrado el camino de la auténtica vida, de la libertad, de la paz y la verdad, de la verdadera felicidad del corazón del hombre. El Señor, por tanto, pidamos esta noche, nos ayude a que sus palabras realmente sean en nosotros la fuerza y la sabiduría que necesitamos para juzgar las circunstancias, las situaciones propias de nuestra vida. Y saber que Dios, como Señor de la historia, como Señor del tiempo, sabrá llamar a sus hijos, a todos, en su momento, desde la intimidad de su propio corazón, al encuentro con Él. Más bien cada uno procure que ese encuentro con el Señor sea constante, que realmente sí respondamos al encuentro que el Señor quiere que todos tengamos con Él. Y no se nos pase la vida pendientes de la vida de los demás, habiendo descuidado la nuestra. El Señor nos ayude en este propósito, ahora y siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.